Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más delante de su presencia y poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, porque nos ha regalado un día más de vida, un día más de aliento. Y qué mejor que aprovechar este tiempo para meditar un momento en la palabra del Señor y poder, como hijos de Dios, como hijos del Señor, meditar en Él y aprender lo que Él quiere que aprendamos en esta tarde. Vamos a meditar un pasaje muy conocido, pero vamos a orar al Señor que Él sea quien nos guíe y nos ilumine, nos abra nuestra mente para que podamos entender lo que Él quiere que aprendamos en esta preciosa tarde. Nuevamente doy gracias al Señor, a todos los hermanos que se están conectando, a todos los hermanos que se dan cita para poder estar escuchando en esta hora la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús que están reunidos en sus hogares. Les invito a que podamos poner atención a la palabra del Señor y podamos escuchar la palabra de Él. Recordemos que siempre apartamos nuestro tiempo para el Señor. No podemos estar físicamente reunidos en el templo, pero podemos tomar un tiempo. Y si tenemos los medios para poder hacerlo, como es a través de las transmisiones que se hacen los días de culto, qué mejor hacerlo ante la presencia del Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle que Él sea quien nos ilumine, nos hable en esta preciosa tarde. Vamos a hablar al Señor. Amantísimo Señor Padre, en esta preciosa tarde, amantísimo Señor, estamos, Padre del cielo, delante de su presencia. Primeramente, Señor, para darle gracias, Señor, por un día más de vida que usted nos da. Gracias, Señor, por la vida que usted nos presta. Gracias por la vida de mi esposa y la vida de mis hijos, por la vida de mis seres amados, por la vida de mis hermanos. Gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, un día más de acercarnos más cerca de ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas delante de su presencia. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, por su verdad. Gracias, Señor amado, porque usted ha sido bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y podemos disfrutar, Señor amado, de su presencia. Podemos disfrutar, Señor amado, de sus misericordias, de sus bondades. Gracias, Señor, por sus promesas cumplidas a nuestras vidas. Gracias por seguir hablando a su pueblo, Señor Jesús. Aunque pareciera, Padre, que en estos tiempos de difícil angustia, estos tiempos tan complicados de enfermedad, Padre del cielo, muchos se hacen la pregunta, Padre, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu Dios?, nos dicen. Pero en esta tarde, Señor, usted hablará a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor amado, por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu verdad, Señor. Te honro y te alabo con todo mi corazón, bendito Señor. Reconocemos que usted es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas, Cristo amado. Bendice a tu pueblo, Señor, a través de su palabra. Bendice a sus vidas, a sus familias, su salud, su mente, su economía, Señor, a través de su palabra, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. En esta tarde, Padre, meditaremos en su palabra. Sea, Padre, su bondad, sea su presencia, su poder, Señor, quien transforme, que erradique todo, Padre del cielo, lo malo en las vidas, para que podamos ser transformados para honrarte y glorificarte.
Te doy gracias, todo en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo bajo un tema que le he titulado No podía este hombre. Nos hace una pregunta a este tema: ¿acaso no podía este hombre? Y vamos a hablar de qué hombre vamos a compartir. Voy a invitarles que si tienen su Biblia a su mano, vamos a leer el capítulo 11 de San Juan. Juan, capítulo 11, versículo 37. Juan, capítulo 11, versículo 37 dice así: algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo voy a leer otra vez. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? La meditación pasada hablábamos un poquito acerca de estos capítulos de cuando Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, mas sin embargo Jesús tuvo poder para resucitarle. Y miramos que no murieran nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros proyectos. Y pensando en ese capítulo, en ese pasaje, miraba yo este versículo que decían, algunos de ellos dijeron, no podía este, ya habían visto los milagros que Jesús había hecho. Aquí se refiere al milagro de los ciegos. ¿Acaso no podía este hombre que ya dio vista a los ciegos, acaso no podía hacer que no muriera Lázaro? Y ese es el título y el tema de esta tarde. ¿No podía este hombre? Y hablamos de Jesús. La gente se pregunta hoy en día, la gente se pregunta, y a los que nos conocen que somos cristianos y que llegamos a la iglesia, nos hacen la pregunta muy frecuentemente. Dice, ¿por qué permite Dios que este mundo esté muriendo tanta gente? ¿Por qué permite Dios que muera tantos niños? ¿Por qué permite Dios que haya persecuciones? ¿Por qué permite Dios? ¿Y por qué permite Dios? Y nos hacen la pregunta, e incluso nosotros mismos llega tal vez a pasar por nuestra mente y decirnos, ¿será que acaso Dios no pudo haber evitado lo que está pasando hoy en día? ¿Será que acaso Dios no pudo haber evitado esta enfermedad? ¿Será que acaso Dios no puede sanarnos? ¿Será que acaso Dios no puede librarnos de esta peste y de lo que está pasando? ¿Será que acaso el Dios que le servimos, el Dios a quien hemos creído y quien hemos hablado mucho tiempo, será que acaso Él no puede? ¿Acaso este hombre no puede? ¿No podría este hombre sanar a Lázaro acaso? ¿No podía Dios evitar las enfermedades de este día, la pandemia que estamos sufriendo? ¿Acaso Dios, será que no podía evitarlo? Por supuesto que sí. Mirábamos un propósito que Dios tenía cuando le fueron a decir, maestro, tu amigo Lázaro
está muy enfermo. Mas sin embargo dice que él se quedó 2 días más ahí donde estaba. De modo de que cuando él llegó hasta donde estaba Lázaro, ya llevaba 4 días de muerto, ya estaba sepultado, y le decían que ya hasta apestaba. Y Marta y María le reclamaban diciendo: si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y ahí pasa esto, que algunos de ellos, los que estaban ahí mirando, algunos de los que estaban ahí dijeron: ¿no podía este hombre acaso, que este hombre que ha hecho tantos milagros, que ha abierto los ojos a los ciegos, este hombre que ha sanado a leprosos, que ha hecho caminar a los paralíticos y tantos milagros más, acaso será que no podría hacerlo? Se preguntaban entre ellos, algunos de ellos, y decían esto: ¿no podía acaso este hombre? Pero vamos a meditar acerca de esto. Para eso voy a leer allá en Job, capítulo 37. Job 37, su versículo 5. Dice: truena Dios maravilloso. Job 37, 5 dice: truena Dios maravillosamente con su voz y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y es que bajo este tema, bajo esta pregunta que nos hacemos, que nos hacen, ¿será que acaso Dios no puede libertar a la humanidad de esto que está pasando? ¿Acaso Dios no puede? ¿Por qué Dios permite que pasen sufrimientos tantos jóvenes, niños? Y nos hacen la pregunta, pero dice que aquí decía: truena Dios maravillosamente con su voz. Dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Grandes cosas que nosotros no entendemos. Somos creación de Dios. Él nos hizo a su imagen. Pero el Señor tiene planes, tiene propósitos para la humanidad, para este mundo, para su iglesia. Allá en Salmo 135, 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Acaso Él no puede hacerlo? Por supuesto, y claro que sí lo puede hacer. Pero dice que Jehová hace lo que quiere. Lo hace si lo quiere. Hay muchas cosas que Dios no hace, porque no es que no pueda, sino que no quiere, pero por motivos, circunstancias que nosotros, por grandes cosas que Jehová hace y nosotros no entendemos. Pero vamos a ir un poquito más allá. Lo que Dios quiere, lo hace. Lo que Dios quiere, lo hace. Tenemos que tener presente que lo que Dios quiere, lo hace. Hace cosas que no entendemos. Eso ya nos quedó claro. Dios hace lo que Él quiere. Hace cosas que nosotros no entendemos. Dios no quiere destruir a la humanidad. El Señor en su corazón, en sus planes, en sus proyectos, no era que el hombre pasase esto.
ni que sufriera lo que está sucediendo, y que el hombre se perdiera, que la humanidad se perdiera. Pero vamos a ir hablando cómo fueron sucediendo esas cosas. Voy a leerles en Ezequiel 18. Ezequiel 18, 32. Dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertido pues, y viviráis. Porque no quieren la muerte del que muere. Es decir, no quiere que el pecador muera con sus pecados. Él no quiere que la humanidad se pierda. Él no quiere eso. Ahí mismo en Ezequiel 33:11 dice así. Ezequiel 33: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Lo voy a leer otra vez. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nos ha quedado claro que el Señor no quiere que nos muramos en nuestros pecados. No quieren que el impío y la humanidad se muera en sus pecados. Él no quiere la muerte de la humanidad. Entonces, ¿por qué pasan esas circunstancias? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué vivimos lo que estamos viendo en estos tiempos? Dios no quiere destruir la humanidad, y lo acabamos de ver. En la Biblia registra cosas, vamos a analizar, que en la Biblia registra cosas que Dios pudo haber evitado, pero no lo quiso. Meditamos bajo un tema titulado ¿no podía este hombre? Bajo esta pregunta, ¿no podía este hombre? Y nuestra cita base fue allá cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto. Y algunos de los de ahí murmuraban y decían, ¿acaso no podía este hombre, aquel que sanó, que dio vida, que dio vista a los ciegos, acaso no podía evitar que muriera? ¿Acaso no podía? Vemos que el Señor, Él hace lo que quiere, tiene poder para hacer lo que quiere. Vemos que el Señor no quiere la muerte de la humanidad, ya lo leímos. El Señor quiere que nos muramos, no quiere que nos muramos de nuestros pecados, ni que el mundo se pierda. Ya lo leímos, nos ha quedado claro. Dios no quiere destruir la humanidad ni que se muera en sus pecados. Pero vamos a analizar 3 puntos. Vamos a analizar 5 puntos. Vamos a analizar 5 puntos que registra la Biblia, que Dios pudo haber evitado, situaciones, circunstancias que Dios pudo haber evitado, pero no lo quiso, no quiso. Pudo haber evitado, sí, pero no quiso. Y les voy a punto número 1, 5 cosas. Bajo estas preguntas. Voy a hacerles estas preguntas y analicemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No podía haber impedido la caída del hombre? ¿Acaso Dios
no podía haber impedido la caída del hombre. Allá en el huerto del Edén, conocemos la historia de lo que sucedió. De todo árbol podrás comer, de todo puedes comer, pero de este árbol, del bien y del no puedes comer. Unas instrucciones muy simples, ¿verdad? No de gran dificultad para comprender, para realizar. ¿Será que no podía Dios haber evitado la caída del hombre? Por supuesto que sí. Podía, pero no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. El Señor no quiere robots, como dice nuestro pastor. El Señor no quiere robots. Nos pudo haber hecho como robots, como máquinas, o con voluntad apegada a lo que Dios quiere que hagamos. Por supuesto que Dios lo pudo hacer, lo podría hacer, mas sin embargo Él no lo quiso así. Mas sin embargo Él no lo quiso así. Por supuesto que Dios lo pudo hacer, lo pudo haber querido hacer, pero no lo quiso hacer. Dios, en su infinita misericordia, nos dio libre albedrío, a usted, a mí, en las decisiones que queremos tomar, en los caminos que queremos caminar. Él nos ha dado libre albedrío. Él no quiere robots, Él no quiere máquinas que solamente hacen cosas que otro les manda. El Señor no quiere eso. Él no, lo podía hacer, sí, lo podía hacer, pero no lo quiso hacer. Nos dio libre albedrío para hacer lo que quisiéramos. Génesis 6:6 dice así: después de lo que pasó, de que Eva comió del fruto y le dio a su esposo, y tuvieron miedo y se escondieron, y habló Dios con ellos. Dice que, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Será que el Señor no pudo haber evitado? Por supuesto que sí, pero no lo quiso hacer. El Señor tampoco nos tiene como títeres. Tampoco, muchos yo he escuchado eso que dicen, pero no es así. Usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesús y meditamos en su palabra y tratamos de comprender lo más que podemos a través de ella, el Señor nos ha dado libre albedrío y Él quiere que le sirvamos por amor, que tomemos nuestra decisión de amarle, que tomemos la iniciativa de buscarle, que tomemos la iniciativa de adorarle, de conservar nuestra vida en santidad a Él. Porque no quiere robots, que el Señor Jesús no quiere títeres, no quiere robots. Él quiere que le amemos de voluntad propia. Él quiere que le busquemos. Él quiere que le amemos. Él quiere hijos que le amemos, que le busquemos, que anhelemos su presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra familia también. ¿Acaso no podía haber impedido la caída del hombre? Es la primera pregunta, la primera circunstancia que vemos en la Biblia que el Señor pudo haber evitado, pero no quiso. Vemos que Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, tiene poder para hacer eso y muchas cosas más. Y Él hace lo que quiere, pero no quiere la muerte del hombre y la muerte del pecador. No quiere que el hombre se pierda. Entonces, el Señor busca hijos, busca que le sirvamos de voluntad,
Que con nuestro libre albedrío que Él nos ha dado podamos decir, yo decido que Jesús es mi único y suficiente Salvador en mi vida. Y yo decido servirle, yo decido entregarle mi vida. Yo decido estar con Él. Yo decido conservar mi vida hacia Él. Pero es de decisión propia. Es de amor hacia Dios. Pudo, pero no quiso. Número 2. No podía haber podido destruir al diablo y sus obras. ¿Acaso Dios no pudo haber destruido desde el inicio cuando sucedió lo de Luzbel en los cielos? ¿Acaso no pudo haber destruido al diablo y todas sus obras desde un principio y evitar todo lo que está pasando al día de hoy? Por supuesto que yo lo he escuchado, que se dice, a mí me han expresado muchas veces esta pregunta. Y a lo largo del tiempo he tratado de meditar en la palabra del Señor y el Señor me va dando respuestas conforme yo voy investigando y pidiéndole a Dios su dirección. ¿Acaso el Señor no pudo haberlo destruido desde el principio? Por supuesto que sí lo pudo haber destruido. Conocemos la respuesta, por supuesto que sí, pero no lo quiso, no lo quiso. ¿Viene a destruir al diablo y sus obras? Por supuesto que sí, claro que sí, tiene poder para eso y mucho más. Voy a leerles allá en Primera de Juan, pero vamos a ir meditando y entrando en el tema, punto central de esto, porque el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas y quiere que pensemos, que meditemos y que solamente a Él podamos decirle, Señor, ayúdame cuando entra esas dudas a nuestra mente, esas dudas a nuestro corazón, o cuando alguien nos está atacando, nos está diciendo, oye, ¿acaso tu Dios no puede librarte de esto? ¿Acaso tu Dios no puede sanarte? ¿Por qué te enfermas? ¿O por qué te cuidas si Dios está contigo? ¿No ha escuchado usted esa pregunta muchas veces? ¿O no le ha llegado acaso la persona que le ha dicho, ha escuchado esto? Yo creo que sí, todos los hijos de Dios, la mayoría, creo que hemos pasado por esto. ¿Y qué responde usted ante esto? ¿Cuál es su respuesta ante estas circunstancias? Sabemos que los tiempos no van a mejorar. Sabemos que los tiempos no van a mejorar, sino que van a empeorar, porque así lo dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento grande para nosotros, que es el arrebatamiento. Y esperarlo en las nubes será maravilloso, y escuchar nuestros nombres en el libro de la vida, y cuando el Dios de todos nos dé nuestro nombre nuevo, será maravilloso poder compartir ese momento con nuestro Dios. Allá en primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para eso vino Jesús a este mundo. Dice, para deshacer las obras del diablo. Cuando el hombre cae allá en el huerto del Edén y es desterrado de ahí, y conocemos la historia, cuando viene el diluvio y el único que se salva fue Noé y su familia, y después el hombre vuelve a caer en los pecados de la carne
de la inmundicia, y Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, y vemos que la maldad se ha multiplicado en gran manera a través del tiempo. Estamos peor que en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra. Se ve la depravación hoy en día en la humanidad, en los seres humanos, a tal grado que hay marchas para que legalicen el aborto, hay marchas para que legalicen la pedofilia y muchas cosas más. Vemos que el mundo está de cabeza. Y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Leíamos en Génesis. ¿Será que no podía haber eliminado, destruido al diablo desde el principio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, lo pudo haber hecho. Pero él no quiso. Él hace grandes cosas, como dice Job. Grandes cosas que nosotros no entendemos. Somos creación de Él. Nuestra mente no puede comprender. Pero vamos meditando bajo este tema. ¿No pudo este hombre acaso? ¿Va a llegar el momento que lo destruirá? Por supuesto que sí. Va a llegar el momento que Dios lo va a destruir al diablo. Y nosotros conocemos lo que va a pasar. Podemos conocer el futuro de cierta manera porque lo leemos en la palabra del Señor, lo que le va a pasar al enemigo. El enemigo nos saca nuestras cosas antiguas, lo malo que hemos hecho, pero nosotros conocemos cuál es el futuro de él. Y Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. Por supuesto que sí, llegará el momento que lo destruirá. Pero ahora no lo hace. No lo hace. Tiene otros planes. El Señor tiene otros planes que nuestra mente no logra comprender. Él hace grandes cosas que nosotros no comprendemos. Llegará el momento que lo hará, que lo destruirá, sí, llegará el momento, pero por lo pronto no lo hace. Él tiene otros planes. Primero, ¿no podía haber impedido la caída del hombre? Por supuesto que sí, pero no quiso. Segundo, ¿no pudo haber destruido al diablo y sus obras desde el principio? Por supuesto que sí, pero no quiso. El tercer punto, ¿no podía salvar a los hombres en contra de su voluntad, acaso? ¿Acaso no podía el Señor salvar al hombre en contra de su voluntad? ¿Salvar a la gente aunque no se quiera salvar? Es decir, como mirábamos al principio, Él nos da un libre albedrío. ¿Acaso no puede el Señor salvar al hombre contra su voluntad? Claro que sí, pero Él no quiere robots. Él no quiere títeres. El Señor quiere que le amemos. Él quiere que le sirvamos con amor. Él quiere que le busquemos de voluntad propia. Es lo que quiere el Señor. Claro que lo puede hacer, pero no quiere. Voy a leerles en Mateo. Mateo capítulo 16. Voy a leer en Mateo capítulo 16, 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor lo dijo. Si alguno, Él no quiere nada a la fuerza, Él no quiere obligarnos. Él nos da la oportunidad que podamos arrepentirnos, nos da la oportunidad que podamos estar a cuentas con Él. Nos da la oportunidad. Y Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno dice quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Si alguno no quiere, el Señor nos dice, vengan todos, y hace mandato de su voz, y vamos todos como robot. Claro, Él lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no quiere eso. Él quiere que de nuestra voluntad nazca servirle, adorarle, buscarle, hablar con Él, leer su palabra. Aquí está la palabra de Dios. Muchos dicen, háblame Dios, Dios mío, necesito una palabra tuya, necesito que hables a mi vida, a mi familia. Pero aquí está la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, viva y eficaz para nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz para nuestras vidas. Aquí está. ¿Quiere usted hablar con Dios? ¿Queremos hablar con Dios? Doblemos nuestras rodillas o cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios, porque Él nos ha dado la oportunidad de tener esa comunicación directa con Dios a través de Jesús. Él nos ha dado la oportunidad de hacerlo. ¿Queremos hablar con el creador de todo lo que existe? Lo hacemos cuando inclinamos nuestro rostro, lo hacemos cuando oramos con nuestras familias, lo hacemos. O queremos que el Señor nos hable. Aquí está su palabra de Dios. El Señor nos habla en nuestras vidas día con día. No es a la fuerza entonces. Este asunto no es a la fuerza. Este asunto es de voluntad. Este asunto es de voluntad propia. Entonces, vuelvo a repetir el título del mensaje para los hermanos que se conectan. Y es que meditamos bajo un tema llamado, con esta pregunta, ¿no podía este hombre acaso? Y hablaba de cuando Jesús fue con Lázaro y algunos de ahí decían, ¿acaso no puede este hombre salvar a Lázaro, sanarlo y que no muriera? Se hacían esa pregunta. Claro que sí lo podía hacer, y vemos varios puntos. El primero era, no podía haber impedido la caída del hombre. Claro que sí lo pudo, pero no quiso. 2, no podía haber destruido las obras y al diablo también desde el principio. Claro que podía, pero no quiso. 3, no podía salvar a los hombres en contra de su voluntad. Claro que sí podía el Señor salvar al hombre y puede hacerlo, pero no quiere a la fuerza. El Señor puede decir que seamos como robots, claro que lo puede hacer, pero Él no quiere a la fuerza, quiere de nuestra voluntad. El Señor no quiere la muerte del hombre y que el hombre se muera en sus pecados y que se vaya al infierno. El Señor no quiere eso. El Señor dice que el que quiera venir en pos de mí, dice, el que quiera. Mas sin embargo, como vemos hoy en día, muchos no quieren. Muchos no quieren seguir al Señor. Punto número 4. No puede bendecirnos sin fe y sin oración de nuestra parte, ¿acaso el Señor? ¿Será que el Señor no puede bendecirnos sin fe y sin que oremos y sin esfuerzo de nuestra parte? ¿Será que el Señor no puede bendecirnos? Por supuesto que el Señor lo puede hacer. ¿Será que me convierto, he creído en el Señor? Desde aquí en adelante, Padre, te recibo en el nombre de Jesús como mi Salvador. Y eso fuera suficiente
para que el Señor derramara su bendición hasta que sobreabunden a nuestras vidas, a nuestras familias, y que no vengan enfermedades, y que no pasemos tribulaciones, y que no pasemos cosas dolorosas en nuestras vidas. ¿Será que el Señor no lo puede hacer? ¿Será que el Señor lo puede hacer? Por supuesto, conocemos la respuesta y sabemos que es que sí lo puede hacer, pero no quiere. Claro que puede, pero no lo va a hacer. Claro que lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Dios ya mandó bendición, de hecho, desde un principio, en el momento que nosotros decidimos servirle y reconocerle como único y suficiente Salvador. Ya mandó bendición. Tiene propósitos para nuestra vida el Señor. Tiene planes para nosotros, para sus hijos. Dice que cuando Él se fue a los cielos, después que había resucitado, dijo: voy al Padre, voy allá arriba y voy a preparar morada, para que donde yo estéis, también ustedes estéis conmigo. Entonces, el Señor está ante la presencia del Señor intercediendo, pero también está preparando morada, para que cuando nosotros seamos arrebatados, en aquel día precioso y grande, podamos estar con Él, sirviéndole, adorándole por la eternidad. Será un momento y un día glorioso para los hijos de Dios. Voy a leerles Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos y tenemos la fortuna de ser llamados hijos de Dios en el momento que nosotros aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador en nuestras vidas, como Señor de todo lo que nosotros somos, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros planes, sueños y proyectos. Cuando nosotros decidimos eso por voluntad propia, de ese libre albedrío que Dios nos ha dado, decidimos hacerlo, el Señor nos da esta grande bendición, este regalo precioso. Entonces, claro que sí lo puede hacer, mas sin embargo el Señor nos ha establecido ciertas cosas. El Señor es un Dios de orden y disciplina y quiere que nosotros vayamos cada día esforzándonos para buscarle, esforzándonos para servirle, esforzándonos para estar más cerca de Él, aprender más de Él. ¿Qué quiere Él para mi vida? ¿Qué quiere Él para mi familia? ¿Qué quiere Él que yo haga en mi vida? ¿Qué quiere que transforme? ¿Qué quiere para mí? Dios ha estipulado ciertas cosas, estableció que para recibir lo que tenemos que tener fe. Si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Si en nosotros no hay oración, lectura, fe, ayuno, es imposible que la recibamos. Si en nosotros no hay lectura de la palabra del Señor, si en nosotros no hay ayuno, si en nosotros no hay el interés, es imposible que recibamos estas bendiciones. Y es ahí cuando hay preguntas que surgen en nuestra vida y dicen: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esta situación? Muchas veces nos preguntamos, pero más sin embargo nos hemos dejado de hacer muchas cosas. Nos tenemos que evaluar nosotros mismos y decir: he fallado, he dejado de orar, he dejado de ayunar, he dejado de leer la palabra de Dios, he dejado de escuchar la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de poder conectarme y seguir las transmisiones. No puedo ir a la casa del Señor, pero puedo conectarme y escuchar la palabra del Señor. Mas sin embargo no lo he hecho, he dejado de hacerlo. He perdido el interés, he perdido la importancia que es la palabra de Dios. Yo no voy a ver al hermano que va a predicar, sino voy a escuchar y me voy a alimentar de la palabra de Dios. Hemos dejado de ayunar, hemos dejado de orar, hemos dejado
y hemos perdido el sentido de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. ¿Acaso? Entonces el Señor ha estipulado y ha establecido ciertas cosas para que podamos recibir esas ricas y preciosas bendiciones. Y es tener fe, es orar, leer la palabra del Señor y muchas cosas más. Voy a leerles en Hebreos. Voy a leerles Hebreos. Si lo puede leer, hermano, y buscarlo, para que juntos podamos edificarnos. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo queremos que tengamos fe? Si no escuchamos la palabra de Dios, si no lo leemos, si no nos esforzamos para estudiar, es imposible tener fe y agradar a Dios. Entonces, meditemos si hemos dejado de hacer alguna de estas cosas en nuestras vidas. Meditemos si hemos dejado de adorar a Dios en nuestras casas. Y es que todavía voy para el punto número 5. El punto número 5 es: no puede liberarnos de la posibilidad de pecar Dios. ¿Acaso Dios no puede librarnos de la posibilidad de pecar? ¿Acaso Dios no puede quitarme ese deseo de pecar cuando viene el deseo a mí de pecar y desagradar a Dios? ¿Acaso el Señor no puede quitarme eso de mi mente y de mi corazón? Por supuesto que sí, pero el Señor no lo va a hacer. Es decir, se lo voy a poner de otra forma. ¿Acaso el Señor no quiere acaso el Señor no puede quitarme ese deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de ser malos? ¿Será que no puede? Claro que sí puede. Claro que sí. Claro que sí. Muchos culpan a Dios hoy en día. Como María y Marta: si hubieras estado aquí, le decía, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Es decir, el Señor sí lo puede hacer, pero Él quiere que de nosotros tomemos la iniciativa para buscarle, para servirle, para pedirle su dirección, para decirle que necesitamos de Él, que nosotros sin Él nada podemos hacer, nada podemos hacer. Lucas 1:37 dice así: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Cuando nos sintamos acorralados, nos sintamos frustrados, nos sintamos enfermos, incluso en esos momentos a puntos de partir, no hay nada imposible para Dios. Dice su palabra. Me gustaría decir esto, que para vivir la vida aquí como cristianos, para vivir es Cristo, lo dedicamos nuestra vida a Él, todo, y el morir es ganancia porque ya nos vamos con Él. Para el mundo son malas noticias, ya lo hemos dicho otras veces. Para el mundo son malas noticias lo que está pasando. Y el mundo, la humanidad se alarma, entra en pánico y no sabe qué hacer, y la gente se está muriendo de miedo, de temor. Por supuesto que tenemos que cuidarnos, por supuesto que tenemos que cuidarnos, tomar nuestras precauciones. A los hermanos que tienen que salir a trabajar como yo, tenemos que cuidarnos, protegernos. Pedirle al Señor que sea que nos guarde y nos libre donde quiera que estemos. Tenemos que cuidarnos. No tenemos que ser imprudentes, tenemos que utilizar la sabiduría. Pero para el mundo son malas noticias.
Para el mundo es alarmante lo que está pasando. Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces lo hemos dicho en el templo, que estos días estaban cerca y ya se están cumpliendo. Y llegará el momento que seremos arrebatados. Llegará el momento que seremos arrebatados aquí. Para ellos son malas noticias, para nosotros son buenas noticias. Somos hijos de Dios. Ya nuestra morada nos espera allá en los cielos. Allá está nuestra esperanza. Allá estaremos por la eternidad, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor ni llanto, donde los mares es como cristal y las calles son de oro. Y estaremos ante la misma presencia de Dios vivo, el Dios que creó todo lo que conocemos. Entonces, el Señor puede hacerlo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Dice que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Él tiene sus planes, tiene sus propósitos. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Tanto para este mundo, también como para nosotros, hijos de Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesús es el mismo de ayer, aquel que estudiamos que cuando vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, aquel que hizo grandes milagros y está ante la presencia de Dios. Dios mismo que hizo el mundo y todo lo que conocemos, creador del universo, es el mismo de ayer. Aquel que libertó al pueblo de Israel de los egipcios y lo llevó hasta la tierra prometida. Aquel que estuvo con Moisés, con Elías, con Josué y los grandes hombres de la Biblia. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, el que está con nosotros. Y es el mismo por los siglos de los siglos. Es el mismo. Nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Él, nada hay imposible para Él. Somos nosotros que cambiamos, somos nosotros que somos fluctuantes, no Él. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos quienes nos alejamos de Él. Somos nosotros que perdemos el interés hacia Él. Somos nosotros que no le tomamos la importancia de vida a su palabra. No le tomamos la importancia de vida hacia al ministerio que el Señor ha dado. Y es que podemos y tenemos la oportunidad de poder conectarnos a través de este medio. Pero conforme van pasando los días se va perdiendo el interés y dejamos de escuchar la palabra de Dios. Preferimos hacer muchas cosas y no escuchar la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de estar más cerca de Dios para nuestros hermanos que están en casa y no salen a trabajar por la situación. Tenemos la oportunidad de leer más la palabra de Dios, viva y eficaz. Mas sin embargo, espero equivocarme, que nuestros hermanos, tal vez en vez de ir más lejos en la palabra del Señor, tal vez lean menos que antes, que cuando veníamos al culto, que cuando había actividades que hacer, que cuando tendríamos que ir a trabajar, leíamos más que ahora que están en sus casas, que estamos en nuestras casas, que hay más tiempo para leer, para escuchar predicaciones, para conectarnos a través de este medio y poder escuchar la palabra del Señor. No podemos estar físicamente, pero con un mismo corazón y un mismo sentir,
uniéndonos por las peticiones de nuestros hermanos que pasan momentos complicados y difíciles, como sabemos todos nosotros. Entonces no es el Señor, somos nosotros que fluctuamos, somos nosotros que cambiamos, somos nosotros. Y se lo voy a poner de otra manera, a ver. ¿Y qué tanto lleva usted leyendo la Biblia? ¿Cómo va su relación con Dios hoy en día? ¿Cómo va su culto familiar? ¿Cómo va su culto familiar? ¿Cómo va su altar familiar en su casa? ¿Cómo va? ¿Cómo va su relación con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo va? ¿Va mejorando o va empeorando? Estamos viviendo tiempos difíciles y complicados. ¿Cómo va nuestra relación con Dios entonces? ¿Cómo vamos con nuestra lectura? ¿Cómo vamos con nuestro culto familiar? ¿Lo estamos llevando a cabo todavía o ya perdimos el interés? Ya fluctuamos. Seguimos adorando al Señor con nuestras familias en casa, orando juntos, alabando al Señor, o ya perdimos el interés, o ni siquiera lo hacemos. ¿Qué está pasando? No es el Señor, somos. Y así queremos que el Señor escuche nuestra oración cuando le clamamos. Y así queremos que el Señor escuche nuestra oración cuando nos sentimos enfermos, cuando nos estamos pasando momentos muy complicados. Por supuesto que el Señor nos escucha, pero Él quiere que de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío que tenemos, podamos buscarle, podamos estar cerca de Él. Somos nosotros que fluctuamos, somos nosotros que nos alejamos, somos nosotros que cambiamos, que perdemos el interés, que dejamos de hacer. Somos nosotros, no es el Señor. Él puede hacerlo, Él quiere, hace lo que quiere, lo hemos leído. Nada es imposible para Dios. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere que el mundo se pierda y se vaya al infierno. Él no quiere que nos perdamos. Pero no es el mundo, somos nosotros que cambiamos. El mundo está de cabeza. Marchas para abortos, marchas de transgéneros, marchas de pedofilia, marchas y muchas cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, no es Dios, somos nosotros que cambiamos, somos nosotros que perdemos el interés, somos nosotros que nos alejamos de Él. Él está presto para escucharnos, está presto para socorrernos y tendernos la mano. Estemos a cuentas con Dios, estemos a cuentas con Él. Podamos aprovechar cada momento de estos días para poder estar en comunión con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras familias. Podamos aprovechar estos tiempos de poder juntos, poder adorar al Señor en casa y no estar peleando. Ya no estamos para estar peleando, ya no estamos para perder nuestra salvación por alejarnos de Dios por cualquier cosa y decir, y de un enojo, y ya no voy a, porque me enojé con mi esposa, ya no voy a hacer el culto, ya no voy a leer mi Biblia, ya no voy a orar, nos vamos a acostar enojados y ya no leemos la Biblia, ya no oramos. Y si esa noche viene el Señor, ¿qué va a pasar? Por estar enojados, por estar peleando y nos vamos a acostar así, ¿qué va a pasar? Yo sé que usted lo ha pensado y lo ha meditado. Entonces, no es el Señor. Somos nosotros que cambiamos, somos nosotros que fluctuamos, somos nosotros que nos alejamos de Él. Entonces, no depende de Dios, sino depende de nosotros. Que nada te quite la bendición de Dios. Que nada de lo que esté pasando te quite la bendición de Dios. No perdamos nuestro objetivo. No perdamos el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Que nada nos quite la bendición de Dios.
que nada nos quite poder estar en comunión con los nuestros, con nuestras familias, con nuestros hermanos, para que cuando llegue ese momento glorioso podamos estar con el Señor, podamos irnos con Él. Él sí puede, Él sí puede, Él sí puede ayudarnos, Él sí puede libertarnos, Él sí puede sanarnos, Él sí puede ayudarnos, Él sí puede, nosotros no, Él sí puede, depende de nosotros el cambio, depende de nosotros que cambiemos, depende de nosotros que transformemos nuestra vida para dar al Señor. Dejemos de hacer lo malo y volvámonos al camino del Señor. Dejemos de andar pensando cosas y volvámonos al camino del Señor. Volvámonos a Él. Es el momento de acudir a Dios. Hoy más que nunca es el momento de acudir a Dios. Tenemos que tener la iniciativa de poder estar cerca de Él. Tenemos que tener la iniciativa de aprovechar y poder estar en comunión con Él para que no nos agarre de sorpresa la muerte, para que podamos estar cerca del Señor. Hay un salmo que me encanta mucho, es el Salmo 91. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde los tiempos pasados hasta hoy en día y los días postreros, el Señor será nuestro refugio. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Solo en Él podemos confiar, solo en Él podemos confiar, podemos depositar nuestras inquietudes, podemos depositar nuestras esperanzas, podamos depositar nuestro temor, nuestro miedo. Acordémonos que Él sí lo puede, pero no lo va a hacer. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Pedimos que el Señor nos ayude y nos guarde en esos tiempos difíciles y complicados y podamos esperar con ansias el momento en que podamos regresar al templo, si así lo permite el Señor, y aprovecharlo al máximo. Al máximo. Ahorita en casa aprovechemos para leer la palabra del Señor. Aprovechemos para tener nuestros altares familiares. Aprovechemos para estar en comunión con nuestras familias. Aprovechemos para estar con nuestra esposa y nuestros hijos. Para que juntos podamos meditar en casa y adoremos en casa. Ahí en nuestro hogar, ahí en nuestra casa, podamos pedir la presencia de Dios, que nos guarde y que nos cuide. Que Él sea que esté con nosotros en todo momento. Que no sean nuestros pensamientos, que no sea nuestros impulsos que actúen, sino que sea el Señor y su voluntad en nuestras vidas. Que sea así en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias. Entonces, ¿acaso no podía entonces este hombre haber sanado a Lázaro y evitar que muriera? No solamente no podía, sino que murió Lázaro. Ya tenía 4 días enterrado. Dice que Jesús lo resucitó. Claro que tiene poder para hacerlo. Claro que sí. Entonces, bajo estas preguntas que hemos analizado hoy en día, en esta tarde, sabemos que no es el Señor. Somos nosotros que cambiamos. Somos nosotros que nos alejamos y dejamos de hacer muchas cosas. Entonces meditemos y autoanalicémonos nosotros mismos qué hemos dejado de hacer. Hemos dejado desapercibido y hemos dejado pasar muchas cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida conyugal, en la comunicación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras familias. Meditemos y nos autoanalicemos para que podamos acercarnos más al Señor. Pidamos la dirección a Dios, que Él sí puede hacerlo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podremos hacerlo. El Señor sí lo puede hacer. Así que en esos momentos complicados y difíciles,
Y en las circunstancias que pasemos, cuando sintamos que no podamos más, sabemos que hemos creído en un Dios todopoderoso, que Él sí lo puede hacer. En un Dios que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Estemos entonces pues a cuentas con Dios para que cuando llegue el momento glorioso para su iglesia, para su pueblo, podamos irnos con Él, para que podamos escuchar nuestro nombre cuando ya se pase lista en el libro de la vida, para que podamos recibir esa piedrecilla con nuestros nombres nuevos que nos van a dar allá en los cielos, para que podamos recibir las mansiones, nuestra morada allá en los cielos. Será maravilloso, será extraordinario. Que no decaiga nuestra fe, pidamos al Señor que nos aumente la fe. El Señor dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así pasemos las circunstancias que estemos pasando, confiemos en el Señor, que Él tendrá la respuesta a nuestra vida, Él tendrá respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. No depende de Él, depende de nosotros que nos acerquemos a Dios. Recordemos que nosotros somos quienes nos alejamos de Él, no Él de nosotros. Él ha hecho todo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Ha dado a su Hijo unigénito para que nos arrepintamos y a través de Él seamos salvos, porque Él nos ha comprado a grande precio, a precio de sangre. No desaprovechemos ni menospreciemos el precio grande que el Señor ha dado por nosotros. Disfrutemos de sus bendiciones, disfrutemos de la salvación que Él nos ha regalado y no lo desaprovechemos. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra y en sus promesas. Recordemos que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, todos los días, hasta que estemos con el Señor, hasta el fin del mundo. Esperemos que hayamos podido aprender un poquito en esta tarde de la palabra del Señor, así como el Señor habla a nuestras vidas. Y recordemos que si tenemos la oportunidad de poder conectarnos y escuchar la palabra de Dios, hagámoslo. Que si hemos dejado de orar y de ayunar y de leer la palabra del Señor, retomemos otra vez. No dejemos morir nuestros sueños, nuestros anhelos. Retomemos otra vez la lectura, retomemos los altares familiares, retomemos y aprovechemos a estar este día, en los días de culto, poder escuchando la palabra del Señor. El Señor tiene preparado algo especial para cada uno de ustedes. Conéctese, abra su mente, su corazón para recibir la palabra de Dios. Esperemos hayamos aprendido algo el día de hoy, en esta tarde, así como ha sido de bendición a mi vida también la palabra de Dios. Sigámonos conectando y siguiendo los días de culto, las transmisiones que son los días martes, los días jueves, los días sábados y los días domingo. Los días que se hacen culto son los días que se están hablando la palabra de Dios. Conectémonos y escuchemos con nuestras familias, con nuestros hijos, la palabra de Dios, y edifiquemos nuestras casas, nuestra vida espiritual. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta tarde. Amantísimo Señor, Padre, en esta preciosa tarde le doy gracias por su amor. Gracias por su misericordia, Señor Jesús. Porque sé, amado Señor del cielo, que usted está con nosotros, Padre. Su palabra dice que usted es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Primeramente, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestros errores, Señor Jesús. Perdónanos, Señor amado, si hemos dejado de hacer cosas, Padre, que a ti te agradan. Perdónanos, Señor amado, si hemos dejado de leer tu palabra. Perdónanos si hemos dejado, Padre del cielo, de hacer los cultos, Padre, en nuestros hogares. Ten misericordia de nosotros. Padre, queremos retomarlo, Padre. Queremos que usted sea, Padre, el centro de atención en nuestras vidas. Que como hijos tuyos, Padre del cielo, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Cristo Jesús. Que necesitamos de su presencia, necesitamos de usted, Padre, en nuestras vidas. Guarda nuestras familias,
Guarda, Padre del cielo, a nuestras familias, a nuestros hermanos, y pedimos por las necesidades de la iglesia, Señor Jesús, que se han expuesto ya, Señor amado, en el grupo, Padre del cielo, del templo. Ten misericordia, Padre, atiende, Padre. Usted dice, Padre, que usted sí lo puede hacer. Confiamos, Padre, en sus promesas y en su palabra. Confiamos, Padre del cielo, que usted hará. Tenemos que poner de nuestra parte, Padre del cielo. Te adoramos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, fortalécenos, aumenta nuestra fe, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Y de ahora para siempre te honramos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en la siguiente transmisión. Y no se olvide de seguir las transmisiones los días de culto. Nuevamente los días martes, jueves, sábados y domingos. No se olvide de conectarse a la hora que ya sabemos. Y sigamos orando por las peticiones en un mismo sentir por nuestros hermanos del templo. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan, de parte de la familia pastoral y de parte de mi esposa y de mis hijos, que les envían también saludos. Bendiciones, hermanos.